compartir con todos ustedes, pues la sesión que vamos a desarrollar. Ahora mismo cuento en principio las cosas que me gustaría tratar con vosotros. Vamos a tirar esto, pues a lo mejor unos 30, 40 minutos y luego dejar, si os parece bien, unos 20 minutos acabada la ponencia para que me vayáis haciendo preguntas, y si hay algo que especialmente llama la atención durante la misma, pues por supuesto a través del chat me hacéis la pregunta. Yo encantado de poder responderla si la sé. Muy bien, vamos entonces a comentar las cosas. Mucho de lo que vamos a hablar ahora hay una fuerte, un contenido numérico porque la ponencia así lo requiere, ¿no? Estamos hablando de la crisis económica que en principio estamos ya notando y la que vamos a seguir notando. Yo aquí en este sentido quiero decir que aparte de las fuentes, también doy en esta ponencia mi opinión de lo que podemos esperar y de cierto modo lo que vamos a poder anticiparnos, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Esta es sin duda una opinión mía y es una opinión personal, por supuesto, no es opinión de ninguna organización al cual a través estoy haciendo esta ponencia, ¿no? Entonces, por eso también, para escuchar las vuestras, pues me podéis ir comentando las cosas según ocurra, siempre bajo los auspicios del tiempo que vayamos consumiendo. Vale, pues qué temas o qué cosas me gustaría tratar durante esta ponencia respecto a lo que es la desgracia del coronavirus que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Pues hay 4 aspectos que a mí me gustaría tratar con vosotros. Perdonad un momento, aquí es. Una es los números que estamos recibiendo y las razones o algún intento de explicación. Por supuesto no sanitaria, porque yo no soy ni mucho menos especialista en sanidad, pero sí numérica, ¿no?, y a una relación entre lo que está ocurriendo con nuestra sociología que va a afectar un poco en la medida económica, precisamente por el país en el que estamos y cómo somos, tanto a bien como a mal, ¿no? Veremos una vez también los efectos económicos, principalmente el efecto que sobre la magnitud del PIB vayamos a tener, sobre el empleo, sobre la deuda y cómo esto, en principio, dadas mis opiniones, nos va a poder afectar, ¿no? Y también vamos a intentar hablar de la magnitud que esperamos, ¿no?, que ocurra, ¿no? Luego también la reacción, ¿no?, que han tenido los poderes públicos frente a la existencia de este riesgo que estamos viviendo. Y luego, pues, algún tipo de comentarios sobre las decisiones que nos pudiesen anticipar lo que nos va a ocurrir. Muy bien, pues, sin más, vamos a ir iniciando los comentarios respecto a la ponencia, diciendo que lo que más nos puede llamar la atención sobre la misma, aparte del drama que estamos sufriendo, que es dramático, es la rapidez con que esto se ha manifestado. De hecho, ha habido muy pocas circunstancias donde la causa, efecto y reacción haya sido tan rápido y de tanta magnitud como la que estamos viviendo con el hecho de la pandemia causada por el COVID-19. Imaginaros que nosotros estuviéramos en una empresa allá por enero, recién vuelto de nuestras vacaciones de Reyes, y entonces nos hubieran dicho que tendríamos que modificar el presupuesto del año entrante, del año 2020, porque probablemente iba a haber una pandemia que iba a paralizar o iba a confinar a la mayoría de la población en sus casas y probablemente a paralizar de golpe una economía. Bueno, pues posiblemente a esta persona, con toda su capacidad de anticipación, lo hubiéramos enviado al psiquiatra
sino una cosa peor, porque esto era absolutamente impensable. En este sentido, y ligando con los temas financieros, como conocéis, hay modelos que estudian los riesgos en nuestra economía. Pues hubo un modelo el Miller, que distinguió que había dos tipos de riesgo en una economía. Un riesgo ligado específicamente a una empresa, por lo tanto, si invertimos nosotros en una empresa, vamos a tener que calcular y asumir el riesgo que trae esa propia empresa. A ese riesgo le llamó no sistemático. Y había otro riesgo que no dependía de las empresas, sino del mercado en sí en general, ¿no? Y siempre que explicábamos esto, decíamos, bueno, pues hombre, pues puede ser la caída de un meteorito, puede ser una guerra, puede ser una crisis brutal, ¿no? Y aquí justamente estamos viviendo un ejemplo magnífico, y jamás han pensado que se podía comentar y vivir en los efectos del riesgo sistemático que estamos viviendo, ¿no? Y apunto esto porque el modelo comenta que se puede evitar el riesgo no sistemático propio de la empresa mediante la práctica de la diversificación. En cambio, el riesgo sistemático no se puede uno proteger contra él, porque es inasumible, es impensable, y no hay forma de diversificar, no hay forma de poder reducirlo. O sea, con lo cual, la existencia del riesgo sistemático existe y hoy estamos viviendo, porque la pandemia es un magnífico ejemplo de ello. Bien, pues si miramos aquí en los gráficos que hay, en estos dos gráficos que tenemos aquí puestos, esto es, fijaros que esto fue hecho el 7 de abril, ¿no? Y empezamos un confinamiento el 13 de marzo. Es que no ha pasado casi ni un mes cuando todo el mundo socialmente se ha ajustado a las normas suficientes para evitar algo que sabemos está causando estragos, sanitariamente hablando, humanamente es una tragedia humana, pero bueno, pues en realidad sí que lo es el hecho de que no podamos hacer nada más de lo que estamos haciendo precisamente para evitar este contagio. Con lo cual, ahundo más en el desconocimiento y luego en la rapidez con que los eventos están sucediendo. Cosa que a lo mejor puedo estar yo hablando con vosotros hoy y a lo mejor mañana o pasado mañana es que acaba por completo. Esto es lo que hace guardando las distancias, digamos, única la situación que estamos viviendo. Bueno, pues arriba, en el título de arriba, tenemos mostrados las distintas series, ¿no? En el cual siempre estábamos hablando la semana pasada, si íbamos a ir alcanzando ese famoso punto de inflexión en la curva de lo normal, donde efectivamente, los nuevos contagios se podían ir disminuyendo y eso nos daría una cierta luz en el túnel, porque estaríamos al otro lado de la montaña, donde empieza uno ya a deslizarse hacia abajo. Entonces, en principio, el poder público, que no es menos grave la pandemia, pero el poder público puede empezar a controlar más la situación. En cuanto a la trazabilidad, ¿no? Que es el hecho por el cual al principio a nosotros nos dijeron que todo el mundo se quedara quieto para poder controlar los orígenes, ¿no? de las infecciones, ¿no? Abajo, el título de abajo, en el gráfico de abajo, tenemos la misma serie representada, pero utilizando medias móviles, que es precisamente aquí el cuadro que estamos viendo, el que tiene el zigzag, ¿no? Y efectivamente se nota en esta última parte de confinamiento, fijaros que aquí estamos en los días 43, ¿no? De confinamiento, cómo efectivamente la media móvil empieza a reflejar que la situación en España, en cuanto a los nuevos contagios, precisamente por un confinamiento, se está reduciendo. Ojo, confinamiento, porque, como sabéis, la enfermedad se cura por la propia generación de anticuerpos en la persona, ¿no? O se cura con las medicinas que todavía no tenemos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y luego vemos en esta última azul, el de aquí, el efecto que podía tener si una vez el poder público empieza a hacer los test masivos del coronavirus, ¿no? El PCR famoso, ¿no? Y efectivamente, si eso está así, y efectivamente estamos ya al otro lado de la colina, es de esperar que, por lo tanto, bueno, pues vaya teniendo una tendencia natural de la reducción de los números de contagiados hacia la normalidad. Y en ese momento
es en el cual, en principio, deberíamos empezar a estar tranquilos, con lo cual empecemos a ganar otra vez nuestra vida habitual, nuestra vida normal. Con lo tanto, estábamos en una situación exponencial, una situación que requería unas medidas extraordinarias, que esto era un fenómeno mundial y que gracias al bien que hacer de nuestra sociedad se ha podido contener. Esto no lo hemos tenido, yo supongo que vosotros, no soy muy, vamos, soy mayor, pero no tanto, desde hace 100 años, ¿no? Desde el 1908, que fue la anterior crisis, o antes de eso, hace 400 años. O sea que en el siglo XXI, que hubiéramos pensado que hemos estado confinados, pues nadie lo hubiera creído, ¿no? En el siguiente número, de los números y razones, pues esto ya tomado para la fecha del día 14, o sea, hace 2 días, ¿no? En el cual hemos pasado ya, pues a los días de confinamiento, ¿no? Y las previsiones que salen de los modelos respecto a lo que va a ocurrir. O sea, que en principio la cepa del COVID-19 parece ser que está controlada, ¿no? Y lo único que habría que empezar a mirar ahora, a partir de ahora, es el ritmo en el cual, Carmen, número 2, si quiere intervenir o no. Como he dicho que sí, si hay alguna cuestión que quiero tomar, con que levantarla en la mano y mantener las manos para que yo lo pueda bajar, les doy el micrófono. Estaba comentando que efectivamente la que hay que empezar a mirar, ¿no? Es la serie número 3, ¿no? Que es la serie de las altas acumuladas, ¿no? Es decir, el ritmo en el cual se pueden darse de alta, se van curando, ¿no? Esto es lo que hay que empezar a mirar ahora, efectivamente, estando estabilizado el número de contagios. Ahora, ¿por qué todo esto en una discusión de consecuencias económicas, ¿no? Primer punto es el hecho de la rapidez con que esta sociedad ha reaccionado, todo ello, con lo cual esto pues, generalmente dice mucho de las personas de las cuales formamos parte. Y lo segundo, la rapidez de todo este evento, ¿no? Es decir, que esa resiliencia que hemos tenido se ha demostrado de que somos capaces de asumir lo que venga, ¿no? Y luego lo segundo es que España es, hasta ahora, hasta ayer, es el país que demuestra estar más afectado por el COVID-19. Y esta mayor afectación obviamente nos va a afectar más en nuestra economía que a los demás, ¿no? Y es curioso este evento porque Italia, que fue el primero que efectivamente empezó a hacer el confinamiento, y aquí en España estábamos ya hablando de la locura que podría suponer eso en Italia, siendo el tercer país en Europa con mayor PIB que estuviera haciendo esas cosas, primero en el norte, en Bérgamo, luego fue en Milán, etc., hasta llegar a los ritmos que están teniendo ahora. Nosotros empezábamos 2 semanas después, poco más, a nuestro confinamiento, pero tenemos una diferencia notable en casos infectados por millón de habitantes, ¿no? ¿Y esto por qué puede ser? Somos distintas en la gestión, lo hemos hecho todo mal, no hay tantos test, pues a lo mejor todo ello es así, ¿no? Que no hay tantos test, que no nos han hecho las pruebas. Mira, sin entrar en temas así políticos, a lo mejor no tenía que haber habido pues, cosas, no lo sé, de concentraciones, sinceramente no lo sé. Esto cualquier persona puede opinar y hay muchos estudiosos que lo están haciendo en actual y hay que dejar bueno, pues que lo piensen, que lo elaboren y que decían por qué. Pero ayer, efectivamente, nos estaban comentando que hay unas circunstancias en España que no tiene Europa, ¿no? Por lo menos con Alemania y con otros países. Una de ellas es que la pirámide poblacional que tenemos en España está siendo más acusada hacia la parte alta, es decir, ese proceso en que si conocéis una curva, no sé, el triángulo de la pirámide poblacional, que se va dando gradualmente la vuelta a medida de que probablemente los baby boomers, ¿no?
los baby boomers de los 60, pues van creciendo y como la esperanza de vida en España es muy alta, ¿no? Pues una gran parte de la población, esa pirámide, ¿no? Pues se va volviendo al revés, ¿no? Bien, pues este grueso que ahora mismo sería como la cintura, ¿no? Ya no es una pirámide, no es una como la cintura, pues está creciendo, ¿no? Y eso no es tan pronunciado en los demás países. Por lo tanto, si el COVID ataca a mayores de, pues en España obviamente tendrá una repercusión más mayor. Esto es importante, ¿eh? Económicamente hablando, es decir, que yo quiero insistir. ¿Por qué? Porque los efectos económicos que vaya a tener a esta parte de la población de mayores de 65 años repercutirá sobre el consumo y repercutirá sobre el gasto que van a hacer este segmento de la población en un futuro. Y luego otro hecho social importante es que está siendo tremendamente difícil para el sector de una población joven que pueda emanciparse. Por lo tanto, el número medio de familias conviviendo en España es algo más alto que en el resto de Europa. Y eso también puede llevar a que un confinamiento se haya también contagiado, ¿no? Porque la concentración de la población es un poco mayor que lo hay en Europa. Por lo tanto, hay esos dos eventos que hacen que nosotros tengamos en casos por millón, muy curioso, casos por millón sea el más alto del mundo hasta ahora que se ha visitado por ello, ¿no? ¿Vale? Son 3.462, que no ha salido aquí en el gráfico, contra, por ejemplo, 1.900 que están en Francia, por ahora, ¿eh? O los 1.500 por millón que están en Estados Unidos. Claro, aquí en Italia, que son 2.400, claro, es que eso es una curva de aprendizaje, ¿no? Muy bien, pues esto es, en cuanto a la pandemia, los números y razones, es el hecho de cómo estamos estructurados la población. Nos puede venir afectada la pandemia de una forma más grave o distinta con el resto de Europa. Y dos, la rapidez con la sucesión de los eventos, que por supuesto va a influir en lo que vamos a comentar ahora, que son las repercusiones económicas de esta pandemia. No sé si a alguien le gustaría comentar algo antes de iniciar la siguiente parte de la exposición. Entonces vamos ya a la parte bueno, vamos a ir a la parte segunda en un momento, en el cual, bueno, pues simplemente indicamos, hasta ayer creo que fue los 170.000, los casi el millón en toda Europa, 2 millones en el resto del mundo. Y hay dos cosas que habrá que estar presente con respecto a esta pandemia. Primero, ahora hay que empezar a mirar al resto del mundo, sobre todo al resto del mundo, no me refiero solamente sino a todo, a los países en vías de desarrollo, para ver cómo se va a controlar, porque ahí está también la mayor parte de la población, y la mayor parte de la población que en realidad no tiene tantos medios como lo podemos tener. Con lo cual hay que estar pendiente, como nos dice el Economist, que hay que empezar a mirar al resto del mundo a ver cómo se expande o qué influencia tiene. Y luego hay que estar pendiente en Corea y en China, que son los primeros que lo han sufrido, a ver si hay repercusiones sobre los nuevos brotes o no. Esos son los dos puntos de atención que hay que seguir mirando con respecto a las evaluaciones económicas. Bien. Vamos a ver esta pandemia en específica, qué efectos económicos puede tener. Sí, claro que sí, José Andrés, efectivamente, son tanto la población piramidal y los estatus, ¿no? Para poder comparar entre países. Pero sí, porque tenemos que encontrar una razón por qué en España tenemos ese grado de afección superior, ¿no? Al resto. Bien, pues los efectos económicos que vamos a ver van a ser tres, muy sencillos y que podemos comentar mucho, que va a ser principalmente el efecto en cadena sobre el parón económico. Es decir, primero, estos dos gráficos, que hay muchos, pero no he podido poner todos, nos muestran en una semana la opinión de la confianza del consumidor en Alemania. Y otra parte es las expectativas de producción en Francia. Se ha querido coger, no referido solo a España, sino a Europa. Hay distintos gráficos porque los hay muchos, ¿no? Bien, si nos fijamos que no hay que falta hacerlo mucho,
Es impresionante porque esto nos empezamos a mirar hace un mes y medio cuando empezaba a ocurrir en China y los gráficos eran clavados, ¿no? Es decir, el radical parón de toda nuestra economía que se lleva desarrollando con crisis desde la posguerra hasta ahora, es decir, con la globalización. Desde el año 2000, el PIB mundial se ha incrementado por 100 veces. O sea, en apenas 20 años, una magnitud de comercio exterior, una magnitud de producción, de crecimiento en PIB, en principio, sin meterme, insisto, en cosas que pueden ser, sino en creación de bienestar, ¿no? Si me permitís, ¿no? Con todas las salvedades, ¿no? Pues ahora, todo eso en un mes, es a mí lo que me tiene boquiabierto, un parón dramático. Pero en todos los aspectos, en la confianza del consumidor, en la producción, en el número de pedidos, en inventarios. O sea, es decir, la capacidad de consumo y capacidad productiva de un país se ha parado por completo, se ha llevado al ralentí. Bueno, y esto que se dice pronto, caray, pues, oye, si el PIB de cualquier país va creciendo día a día, porque así lo va midiendo la contabilidad nacional, y de repente hay un parón. Pues es que esto no se ha visto nunca en la vida, de no haber guerras de por medio, ¿no? Y gracias a Dios en Europa, pues hace 20 o 30 años que no las tenemos, ¿no? Y en la Europa más allá del Atlántico, pues hace mucho más, ¿no? Bueno, pues esto es lo primero que hay que ver, ¿no? Y que hay que estudiar. Realmente este parón tan dramático de la economía. Pero más, el dramatismo está encaminado a la posibilidad de hacerlo. Insisto, si alguien nos hubiera dicho, hay que parar, caray, nadie hubiera pedido de llamar al teléfono y continuar, y etcétera. Uno es, boom, este parón. Este parón está debido al confinamiento, pero es impresionante el parón que se registra en todos los gráficos que hemos podido ver. Este es el primer punto, ¿no? O sea, el parón de la actividad. Este parón de actividad va a tener repercusiones sobre el PIB, sobre el empleo y sobre la deuda. Estos son los tres puntos macroeconómicos que más van a variar y que más significación va a tener en nuestro futuro. Insisto que todo esto es mi opinión. Primero, en el PIB. Pues en España, hasta hace bien, bueno, PIB, si creo que todo el mundo conocemos, pero si no, el Producto Interior Bruto es una medida patrimonial, es una variable que mide el valor de todo lo que se produce en un país en un momento dado, sin contar, por supuesto, las materias primas que se comparten entre ellas. Es decir, este país cuánto ha producido, cuál es el valor de todo lo producido, ¿no? Bien, pues este es el PIB, ¿no? El empleo, pues este PIB obviamente requiere de factor trabajo, y el factor trabajo mide nuestra encuesta de población activa, cuánta gente está en capacidad de trabajar, cuántas veces está trabajando, cuánto está buscando trabajo, etc. Y luego la deuda que financia todo este PIB. Me refiero aquí a la deuda pública, que es la deuda que el Estado busca en el mercado de capitales para financiar sus propios déficits, ¿no? Bien, pues si vamos a nuestro PIB, debido a este parón de actividad tan dramático, Guillermo, si me preguntas, tenemos que estar, en mi opinión, como todo, en China y en Corea del Sur. En nuestro PIB, que yo le había puesto lo había puesto nada más que en billones, pero no sé por qué me ha salido así de mal, pero bueno, se ve que desde el año 2000 nuestro PIB prácticamente, ¿no? Prácticamente ha crecido en un 60%, y esto en el curso de 20 años, o sea que realmente fruto de nuestra internacionalización y adelantado fruto de nuestras participaciones en las instituciones multinacionales, bueno, pues España es un país a considerar dentro del mundo, participando y contribuyendo en general como otros países cualquiera. En efecto, estamos en el 12º, 13º de los 170 y cuantos países que hay
que hay en el mundo. O sea que tampoco es tan mal, ¿no? La tendencia, absolutamente, y ahora en el año 2020, en el año 2019, habíamos llegado a precios corrientes a 1,2 billones de euros. El máximo, bueno, pues sí, 1,2 billones de euros, ¿no? La interrupción de la actividad en este 1,2 billones de euros, Italia tiene 1,7, Francia es 2,4 y el mayor en Europa es Alemania, que simplemente por daros la cifra son 3,5, 3,4, ¿no? O sea que Alemania es prácticamente 3 veces más de lo que es España. Bueno, pues nosotros con 1,2, con este parón, ¿qué llevamos? ¿30 días? ¿40 días? ¿90 días? Pues es 90 días sin tener la capacidad plena de contribuir a este crecimiento económico. Por lo tanto, es de suponer que ya de una forma tan inmediata como como lo está siendo hasta ahora, el mes que viene, cuando nos salgan los datos, habremos visto que en el cuatrimestre que nos toca habrá un parón de actividad. Bueno, ese parón de actividad, ¿pensáis que puede ser un 10, un 20, un 30% del trimestre que sea en cuestión? Da igual. Vamos a intentar reflejarlo en números. Pues bien, si esto lo hacemos, este parón de actividad en números, ¿no? Un momento para atrás, del 1,2, yo no sé si esto lo puedo hacer, creo que no, perdonad porque lo estoy llevando hacia otro sitio. Teníamos el 1,2, es que estaba intentando compartir con vosotros los propios datos que he recopilado del INE para que veáis lo curioso, pero no del efecto todavía, porque todavía no se ve. A ver si puedo irme a la ventana y a ver si lo puedo subir. Si no, inmediatamente me excusáis un momentito. Sí, a ver si puedo compartir con esto y luego dejar de hacerlo. Espero que estéis viendo lo que es la contabilidad nacional, ¿no? Y donde nos dicen el valor, este 1,2 que os estaba comentando, que espero que se esté viendo. Sí, ¿no? Perfecto, vale, fenomenal. Fenomenal. Entonces, simplemente, para no llevaros como los números, esta serie que lleva desde antaño mucho tiempo, ¿no? Si la ponemos ¿no? al 2018, son estos 1,2 billones. Bueno, pues cuando segregamos el PIB y lo miramos por componentes, el PIB se muestra efectivamente todo lo que consumimos, ¿no? Y todo lo que importamos y exportamos y todas las inversiones, ¿no? Eso es por el lado de la demanda que decimos. Vale, pues mira, resulta que el mayor componente, ¿no? El mayor componente de nuestro PIB es el consumo final de los hogares, es decir, lo que nosotros, tú, vosotros, todos nosotros consumimos durante el año. Prácticamente representa el 50% de nuestro PIB. Si esto ha sido ese consumo, siguiendo los gráficos, bueno, pues de 600,88 al año, y simplemente hago un número aquí rápidos dividido por 12, que no es así porque tenemos un PIB nacional, al mes son 57.000 millones de euros, ¿eh? 57.000 millones de euros en 30 días. Esto no es en todo así porque admite el error de que nuestro PIB es estacional, de que no todos los sectores y que no es un parón al 100%, pero es consumo, ¿no? Pues si esto incluso lo reflejamos a la mitad, ya serían ya un detrimento de 25.000 millones de euros en un mes. Esto es lo primero que nos vamos, con lo que nos vamos a encontrar. Paro de mirar esto y volvemos otra vez a lo que estábamos contemplando, que ya compartir el archivo, ¿no? Donde estábamos en la presentación. O sea que primera medida es la contracción, ¿no? De 25.000 millones por ahora en un mes. Pues de 25.000
¿no? Dividido entre 1,2, ¿vale? Pues ya nos representa en un mes. Bueno, pues sí, pero igual que el resto de los países, ¿no? Pues eso ya básicamente en un mes es un 3% de caída del PIB, ¿no? Bien, Daniel, la economía sumergida se lleva midiendo desde hace mucho. Desde hace 5 años, la Comisión Europea dio la orden a todos los países de incluir en el cálculo de la contabilidad nacional las actividades ilegales, drogas, etcétera, etcétera, en su cálculo del PIB. Y se estimaba que, o se estima, que la economía sumergida es, es el 15%. Ahora, eso quiere decir que a lo mejor ahora mismo con un 3% de caída, con un IVA del 21%, pues tendremos que ir ahora a buscar, a lo mejor será un 20 o un 30% de la economía sumergida, con lo cual requiere otro tipo de crisis o soluciones por parte de las administraciones públicas. En fin, voy a ir a por donde estábamos. Entonces, lo que quiero hacer. Sí, perdón. Ana, ¿alguien tenía el micro abierto? Vale, pues continúo. Lo que quería mencionar con respecto al PIB es que en principio, con dos números, sí nos podemos dar cuenta de que las medidas que nos van a afectar serán graves. Es decir, en un mes podemos calcularlo, que el consumo se cae, retrae en... pues sí, ahora efectivamente. Que esto puede repercutirnos en qué? Es que mirar las cifras de los 15.000 millones. Es que hay sectores que no facturan eso. No quiero ser dramático, pero sí intentar exagerar un poco para ver la realidad a lo que nos estamos, a los que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Yo tengo todo abierto. Muy bien, pues entonces el PIB se nos va. El Fondo Monetario Internacional ayer hizo sus propias previsiones y estableció que el PIB en España se iba a contraer al menos un 8%. Yo soy bastante más pesimista. eh, no, Susana, yo tengo mi altavoz puesto. Bien, es posible que yo sea un poco más, digamos, pesimista en este asunto. Yo creo que el PIB, que el PIB se nos va a contraer algo más. Hemos dicho que en un mes es un 3%, ¿no? El PIB entero, una doceava parte es un 8%, o sea, un mes de interrupción total de un PIB, que no es el caso, supondría un 8%, ¿no? Si lo vayamos a un ritmo del 3% mensual, pues con 3 meses que suframos esta crisis, esta pandemia, pues tendríamos ya el 8% más que cubierto. Bien. Con lo cual, sí va a afectar en general a sectores en España por el volumen del parón de la actividad. Estos 15.000 que vamos a poner, ahora voy Cristina, estos 15.000 millones de euros que se nos han retrasado, obviamente nos va a afectar al empleo. No hace falta explicar mucho esta relación, sobre todo con las medidas del 17 de marzo que ha sacado el gobierno, en el cual se permite para supervivencia de las propias empresas y poder mandar, o sea, poder solicitar los ERTES, ¿no? los expedientes de regulación de empleo temporales, ¿no? Bien, estas cifras de los efectos económicos sobre el empleo que estamos viendo aquí, pues tenemos una población total en capacidad de trabajar de 29.000 millones. Estos son datos de estadística de la encuesta de población activa, ¿no? Los cuales 19 millones en principio son los que hacen, ¿no? O hacen el 1,2 del PIB. Si esos 15.000 millones se van, esos 15.000 millones se van principalmente debido a la falta de consumo. Los sectores, no va a haber uno en particular especialmente más dañado que otro, sino va a ser general y lo que va a afectar es a las empresas, no tanto a los sectores.
a las empresas que sean intensivas en mano de obra, debido a la caída de la demanda, son las que más afectados se van a ver. Y por lo tanto, aquí lo que he querido reflejar es justamente abajo, tenemos una muestra con distintos países en el cual podemos observar cuál es en España, que estamos aquí, comparado con el Reino Unido, ¿no? La población, el porcentaje de trabajadores por tamaño de empresa. El azul son las empresas pequeñitas, las pymes. Sí, sí, ahora voy Paco con ello, ¿no? Con este con consumo. Son las pequeñas que solamente tienen hasta 9 personas. El 40% de nuestro empleo está ahí. Aquí están el 40%, como me señalabais antes, ¿no? Aquí están todo lo que son hostelería, el canal Horeca, ¿no? Nuestro tan común bares y restaurantes, ¿no? Estos, evidentemente, son los que más afectados, si no lo tienen ya, y se han llevado a la protección, ¿no? Luego tenemos un 20% de los trabajadores reunidos en empresas que tienen entre 10 y 50. Una empresa de 50 empleados ya es, a efectos nuestros españoles, por lo menos para mí, una mediana empresa, y luego entre 50 y casi 250 empleados, pues es este rojo de aquí, ¿no? Pues obviamente el 70% de nuestra población trabajadora están en empresas cuyos empleados son menores de 250, y estos son los más susceptibles a sufrir la caída de esos 15.000 millones. En particular, que me preguntabais, los miles de empresas pequeñas, sociedades limitadas, que son intensivas en mano de obra. Y todo eso van a ser, por supuesto, los restaurantes, son los bares, la construcción, la obra pública, ¿no? Estos van a ser los primeros, creo yo, que más van a sufrir, ¿no? Por supuesto, como veremos más adelante, el sector turismo también va a ser un afectado, pero principalmente por el confinamiento, ¿no? No tanto por no tanto por no tener capacidad de asumirlo, ¿no? Sino por el propio confinamiento y las incertidumbres que crea la pandemia, el sector del turismo se va a ver afectado, obviamente, ¿no? Pero el parón de la demanda y el confinamiento, lo que más está ya añadiendo inmediatamente, eso es, Javier, el siguiente punto que voy a hacer es la obra pública, que naturalmente que tiene que volver a restaurar el gobierno, en mi opinión. Vale, por lo tanto, sí vamos a crear, sí vamos a crearnos que este parón de los 15.000 millones va a afectar, si hacéis los números de la proporción, el principio, dependiendo de la longitud de esta pandemia, ¿vale? Va a afectar a medio millón de empleados. Con lo cual, sí es posible que volvamos a tener entre 4,5 millones otra vez de parados, que es una desgracia para nuestra economía y todo nuestro potencial. Por lo tanto, esperemos que la duración de esta pandemia sea lo menos posible para que esto no se lleve a cabo, ¿no? Las automaciones y los textiles, precisamente por la caída de los otros países, de la demanda de los otros países, no por nuestra propia capacidad de producirlo. Aquí me estoy refiriendo exclusivamente a la parte del PIB que era consumo de los hogares. Aquí hemos consumido, por supuesto, nadie compra nada, nadie invierte nada, pero la mayor parte de la producción de automóviles en España está destinada a la exportación. La caída de la demanda de esos países es precisamente lo que también nos afecta a nuestro comercio. Pero bueno, también como la importación como la de Alemania, la producción de América, y la construcción. La construcción hay varias, ahí está la obra pública, la construcción de verticalidad, ¿no? Sí, también, pero por temas sanitarios, ¿no? Esa construcción se va a ver afectada principalmente porque las pequeñas y medianas empresas que suministran, ¿no? Como proveedor de estas empresas de construcción, son las que no aguantan un parón de actividad para nada. No tienen las reservas suficientes para hacerlo. Efectivamente, ¿no? La atomización de España
también nos va a afectar de una forma un poco más fuerte que a los demás. Bien, y finalmente, para ir un poco ya para adelante, ¿no? Lo que también va a afectar el hecho de tener más personas en paro y más empresas en dificultades es en la reacción que van a tener las entidades públicas y la deuda que va a ser necesaria a contraer para poder financiar lo necesario para paliar los efectos lo mayor posible. Bueno, pues nosotros prácticamente teníamos un PIB, o sea, una deuda a esta fecha que estáis viendo aquí, de casi el 100% de nuestro PIB, y bueno, pues esto, por desgracia, inmediatamente se va a poner en 120%. O sea, sin ninguna duda, dentro de un mes vamos a tener unas deudas de 1,3, 1,4, 1,5 billones. Y esto es importante porque aunque no lo notamos ahora y pueda entrar dinero nuevo, sí lo vamos a notar en un futuro porque hay que devolverla, ¿no? A pagarla. O sea, por lo tanto, por el consumo afecta a los sectores de consumo. En cuanto al empleo, debido a la atomización de nuestras empresas, son los que más van a sufrir. Y tercero, la deuda pública aumentar. Claro, una consecuencia lógica de esta deuda pública obviamente va a ser el interés que vamos a tener que pagar por ello, ¿no? Bien, pues para ir con un poquito más, Carolina, es el gran número de pequeñitas empresas. Eso se refiere a la atomización. Vamos entonces ya para querer los temas relevantes, vamos a seguir a la reacción, simplemente para comentarlo, de los sectores públicos, lo que nos han comentado, y luego las decisiones un poco anticipadas que podemos comentar. Yo voy a parar así en 5 minutos, porque tengo una ponencia para incorporarla y 10, y para dejar 15 minutos con discusiones y preguntas eh, que lo podamos poner. Vale, pues entonces las reacciones han sido dos, y también hay que decir que estas han venido también, aunque pensamos que no, yo tengo que reconocer que han venido muy rápido. Fijaros, en España, el 12 de marzo, que fue el día anterior al confinamiento, el gobierno aprobó por decreto los 18.000 millones de euros, ¿no? Que era para sanidad y para ayuda a las familias, es decir, para los cheques de comida a las familias más desfavorecidas y a la lucha en la sanidad para compra de materiales. Bueno, pues una semana después, el 17 de marzo, inmediatamente el gobierno aprobó 200.000 millones de euros. Esto, os recuerdo que es el 20% de nuestro PIB, en solo una semana, ¿no? Y esto lo ha hecho a través de las líneas ICO, y lo que es una novedad en este Real Decreto y en este impulso de llamados, por lo menos para mí, que me ha llamado la atención, es que el Estado declara que va a garantizar el 80% de cada uno de los créditos que de la línea ICO. Esto es obviamente un pistoletazo de salida para la banca, para aprovecharse, no aprovecharse, sino realmente a suministrar dinero para las pequeñas y medianas empresas que lo requieran, porque va a estar garantizado ese 80% por el Estado. Esto nunca se había hecho antes así, a mi forma de entender, y creo que es una medida eficaz, ¿no? Para llegar a 200.000 millones a las empresas. Esto es un 20% de nuestro PIB. Esto es básicamente son 3-4 meses, ¿no? De liquidez mínima que en nuestro PIB. Y luego también la europea, la Comisión Europea, que siempre ha tardado un poco más, que finalmente en el Eurogrupo pudo, a la tercera, los impagos nada más, a la tercera pudo aprobar, como nunca lo había hecho hasta entonces, vamos a ser ministro, la puesta a disposición de 500.000 millones de euros. Con lo cual es mucho dinero
de golpe y rápido, porque esto han tardado un mes y medio en sacarlo para lo que es la Unión Europea. Es rápido y por eso se estaba congratulando el presidente de este Eurogrupo. 240.000 son para el mecanismo de estabilización. 200.000 es el ley y luego una medida específica y nueva que es para ayudar a los países miembros a incrementar o sostener los subsidios por desempleo. Esos son estos 100.000 millones. Esto nunca se había hecho antes y fijaros la medida en cual el desempleo creemos que va a afectar para que la Comisión Europea pues lance estos 100.000 millones. Muy bien, pues tengo que ir un poquitín rápido o más rápido las anticipaciones que nos podemos dar, ¿no? Y a lo que yo me iba, ¿cuánto va a durar esta crisis? En comparación con la última que hemos tenido, bueno, a estas empresas no van con avales, estas empresas precisamente van a recibir el ICO, dinero del ICO, precisamente porque está garantizado por el Estado. Y bueno, más una cosa que otra, si hay que pagar impuestos, pagarlos. Una medida de no impuestos es incluso peor, creo yo, porque la medida de falta de impuestos nos hace endeudarnos para poder pagar las prestaciones que vamos a tener que atender. Bien, pues simplemente decir que espero o se espera que esta crisis de vuelta a la normalidad sea nada más de 2 trimestres y no los 17 trimestres que fue la del 2008, ¿no? ¿Qué nos va a cambiar? Pues en nuestra forma de trabajar. Esto es, digamos, la demanda en Alemania de empleo temporal, lo que ha crecido debido a la crisis, ¿no? Y esto es las opiniones, bueno, esto es el índice de confianza del consumidor, y esto es el gráfico que nos muestra, en función de cómo se va a recuperar la economía, el daño que va a hacer al PIB, ¿no? Entonces, pues como vemos ver que si es muy corto, pues este PIB ya lo tenemos afectado en esta parte de ahí, ¿no? Segundo tema, ¿no? Bueno, pues esto es el turismo que hablábamos con anterioridad. Y luego sectores que sí se van a ver beneficiados, pues es con todo el incremento de tráfico que hemos visto en este mes en Internet y compras por Internet y el uso de empresas de streaming, ¿no? Bueno, pues estas obviamente se están facturando, están recibiendo mucha más demanda de lo esperado, ¿no? También sectores favorecidos van a ser la distribución, o sea, la distribución en cuanto al movimiento físico de los productos, ¿no? Estos son los dos. El sector sanitario también. Opinión de las personas que cuánto les va a afectar a sus ingresos en función, ¿no? En los próximos 6 meses. Y bueno, pues como vemos, la mayoría creemos que vamos a tener entre un 10 y un 25% menos de ingresos este año. Y luego también dependerá de lo que nos creemos que sea, sí, efectivamente, Pedro, cuál va a ser la figura que vamos a tener. Sí, va a ser una recuperación en W, quiere decir de la caída una ligera mejora, otra caída para luego definitivamente la mejora. En V, que es caída y mejora tan rápido como ha caído. En L es caída y nunca nos recuperamos. O en U, que es una caída, una larga recuperación, perdón, una larga valle de crisis y luego una recuperación. Yo personalmente creo que nos vamos a ir a una V. Creo que en los próximos meses vamos a alcanzar un nivel de actividad a ser posible, tanto en cuanto que nos permitan, con la rapidez que nos permitan, como antes. Ahora, eso no quita que el 10% del PIB ya haya sido dañado, ¿no? Muy bien, oye, pues yo creo que nada más por mi parte. En resumen, la celeridad de los cambios,
¿no? El fuerte endeudamiento, el menos gasto público, que no lo he comentado, el hecho de que haya una necesidad de endeudarse para continuar con los subsidios, ¿no?, necesarios, va a ser que los intereses de esta deuda sean un pelín más caros y ello en un futuro nos va a consumir una gran parte de nuestro presupuesto, ¿no? Y luego, por supuesto, las nuevas formas admisibles de trabajo, por supuesto, el teletrabajo. Oye, pues muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los presentes. Para mí realmente ha sido un gusto y un placer haber estado con vosotros. Voy a hacer ahora, si quisierais, unos 5 minutos de estar, a ver si queremos comentar algo esto de Nostradamus, un poco que hemos hablado, ¿no? Y esperando, sinceramente, que yo no tenga absolutamente nada de razón en todo lo que he dicho. No. Hola, buenas tardes, Jaime. Soy Zaida. En Hola. el chat hay algunas preguntas que no sé si las estás pudiendo ver. Bueno, como hay muchas y van saliendo, no estoy registrándolas todas. Vale, Sí, no, te leo una. Fernando Ruiz, bueno, Fernando Ruiz pedía ver la comparativa de 2008, pero en realidad como le vamos a pasar mañana a todos la presentación, pues la podrán ver ahí. Bernadette consultaba, bueno, no, Bernadette también hablaba sobre la presentación. Bueno, Cristina preguntaba quién va a pagar todo esto. Mira, sinceramente, primero, lo que hay que pagar no es el daño de la reducción del PIB, porque este daño ya está hecho. Lo que hay que pagar va a ser las ayudas a las personas afectadas por esto. Y esto va a ser el poder público y luego, en definitiva, nosotros que pagaremos esto al final. Sí, claro. Al final van a ser nuestros impuestos, evidentemente. Sí. José María preguntaba, ¿no ves riesgo de un segundo confinamiento en otoño? Bueno, esto quizá es una pregunta de No, bola de cristal, pero no es a mí que yo pueda opinar de ello, puesto que he dicho al principio que no soy ni mucho menos especialista en sanidad, ¿no? Sí por que me eso. habían comentado ayer que lo de Corea del Norte, por eso he dicho al principio que hay que estar con el ojo puesto allí, ¿no? Porque estos han pasado la primera ola y hay que estar pendiente a ver si efectivamente va a haber un rebrote. Con la diferencia de que, bueno, allí quizás están haciendo los controles de otra manera, ¿no? Pero bueno. Jesús preguntaba, ¿qué motivo se encuentra para la recuperación en V? Y la misma pregunta hacía Loria, que decía que, ¿por qué crees que la recuperación va a ser en V? ¿En qué te basas para que sea recuperación rápida después de todo esto? Sí, precisamente primero por la rapidez con la cual se está desarrollando todo esto. Es decir, lo que ha habido aquí ahora no es una caída de pedidos, no ha habido tanta reducción de inventarios como un retraso de inventarios. Es decir, que la mayor parte de las órdenes siguen estando ahí. Y la mayor parte hasta ahora de las nóminas, salvo los 200.000 de ERTES, están ahí. Y por lo tanto, si a nosotros nos pueden decir que dentro de 3 semanas podemos ir a la actividad normal, que me baso yo que esa actividad normal sería a la propia atención de los pedidos que están ya hechos. Mi mayor miedo es a los nuevos pedidos, pero bueno, eso es otra cosa. Vale. Natalia Rodríguez preguntaba a nivel macro, ¿cómo va a afectar al comercio internacional? Es una pregunta muy amplia, pero Sí, no, efectivamente, nos va a afectar a todos porque el parón va a ser mundial, ¿no? Y entonces el PIB mundial, el Fondo Monetario Internacional, dijo que era el 3%. A nosotros probablemente, si nuestros mayores son Alemania, clientes son Alemania, el Reino Unido, añadidas el Brexit, ¿no? Y Estados Unidos, pues obviamente sí, claro que nos va a afectar. Vamos a tener una reducción de las exportaciones, fruto de este parón de actividad, pero también lo tendremos de las importaciones. Javier Richard preguntaba, ¿tiene sentido invertir en obra pública cuando sube tanto la deuda pública? Hombre, pues, ¿qué te diría yo?
mi opinión personal, Ujú. es que no, es que no mucho, Que pero no bueno, invierta. no quería comentar más. Natalia Rodríguez preguntaba, ¿crees que Europa debería mantener su unidad aduanera con respecto a Estados Unidos y China? Yo creo que vamos a salir con un cambio tremendo, pero esto no va a ser inmediato, no van a ser los 3 meses siguientes, sino va a ser durante el año 2020 y al final. Eh, creo que Europa la hará muy bien esperar a las elecciones de Estados Unidos y empezar a negociar por sí solo, fuera de los tratados, o sea, del el Trade Organization, con China. Esa es mi opinión. Mm, bueno, Fran Verde Hay una comenta, pregunta, hay una pregunta, creo que de Fran, que va encaminada al reajuste que va a tener que hacerse en el presupuesto del Estado, que eso es algo muy justo importante y es que la que te iba a el leer. gobierno. Te dejo ya a ti, Sí, si ya las tienes todas localizadas, te dejo a ti y las vas respondiendo las que quieras, ¿vale? vale, simplemente 2 o 3 minutos más, nada más, ¿eh? Lo que Porque es muy consideres, Jaime. mucho. Muy bien. Vale, pues Ahora. insisto, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Por ello, sí, respondiendo a una de las preguntas, es que se nos quedó pendiente hace ya 3 años, debido a la inestabilidad política que hemos sufrido, tener unos presupuestos. Los presupuestos son importantísimos para la vida económica de un país, puesto que establece cuál es el gasto y cuáles son el porvenir de los impuestos. Entonces, es importantísimo, sin lo cual todo como si se para, ¿no? La actividad. Estos nuevos presupuestos, debido a esta pandemia, van a tener que reajustarse. No hay, o sea, todavía con los prorrogados, pero los nuevos, efectivamente, tendrán que haber partidas absolutamente nuevas, quizás menos en un sector y más en otro, por supuesto que sí. Bueno, hoy en día, ¿en qué sectores? Yo me iría, sinceramente, ahora a metales y a materia prima, ¿eh? Y acaso en las farmacéuticas, mi opinión personal. Intransferible. Bueno, oye, pues muchísimas gracias. Bueno, pues nada, esperando poder saludaros personalmente en alguna ocasión y, por supuesto, a vuestra disposición en mis correos. Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un auténtico placer. Hasta luego.